Cuando el director me despidió, con mi marido a su lado, sin mirarme a los ojos, pensé que lo había perdido todo. No sabía que, en la oscuridad de mi despacho, un pequeño ojo de cristal lo había visto todo, y esperaba pacientemente a que yo volviera para reclamar mi vida. La mañana en el barrio de Salamanca se presentaba fría y luminosa, como un lienzo pintado con tonos de oro y gris. Al abrir la puerta de Artículos de Lujo Serrano, el olor a cuero caro y cera para pulir la madera me envolvió, un abrazo familiar que me acompañaba desde hacía más de 20 años. El tintineo de la campana anunciaba mi llegada, marcando el inicio de otra jornada entre objetos que parecían tener vida propia. Soy Isabel, la jefa de planta. A lo largo de mi carrera, había aprendido a conocer cada rincón de esta tienda, cada joya, cada prenda. Mientras revisaba el inventario con meticulosidad, mis pensamientos se enredaban en la rutina diaria, pero en el fondo había algo que me inquietaba. La distancia que había comenzado a gestarse entre Carlos y yo se hacía cada vez más palpable. Mi marido, subdirector de la tienda, había comenzado a mostrar una frialdad que atribuía al estrés del trabajo. Sin embargo, la inquietud, esa sombra que se había instalado en mi pecho, me decía que había algo más. Sofía, la joven que había sido contratada hacía 6 meses, se movía por la tienda con una confianza que rayaba en la arrogancia. Sus miradas cómplices con Carlos no pasaban desapercibidas para mí, aunque intentaba convencerme de que eran solo imaginaciones mías. ¿Celos a mis 58 años? Imposible. Habíamos construido un imperio juntos, no solo esta tienda, sino una vida. Pero en el fondo, un frío en el estómago me decía que quizás el edificio de nuestro matrimonio tenía grietas que me negaba a ver. El día transcurrió entre clientes adinerados y el suave murmullo de conversaciones. Sin embargo, cuando el reloj de oro macizo, una pieza de coleccionista valorada en 10.000 euros, desapareció, la tensión en el ambiente se hizo insoportable. Don Alejandro, nuestro director, y una figura casi paternal en mi vida, inició una investigación interna. La atmósfera se podía cortar con un cuchillo. Carlos se acercó a mí, su voz plana y carente de emoción. Isabel, ¿estás segura de dónde lo viste por última vez? Intenta recordar. Mis manos temblaron al intentar sostener la calma. Claro que lo sé, Carlos. Lo guardé en la caja fuerte pequeña de mi despacho anoche, como siempre. Tú mismo me viste hacerlo. Sofía, acercándose con una falsa preocupación, añadió: quizás con tanto trabajo, Isabel, se te pasó. A veces, la memoria nos juega malas pasadas, sobre todo a cierta edad. Su risa resonó en mis oídos como un eco burlón, y el frío en mi estómago se convirtió en un nudo doloroso. Al final de la jornada, don Alejandro me pidió que pasara a su despacho. Al entrar, vi a Carlos de espaldas, junto a la ventana. En la mesa del director, una pequeña bolsa de terciopelo me hizo el corazón un vuelco. Era mi bolsa, y dentro brillaba el reloj desaparecido. El mundo se me vino abajo. La decepción en el rostro de don Alejandro me atravesó como un puñal. Sofía había encontrado el reloj en mi bolso durante una búsqueda rutinaria. La humillación se convirtió en un tsunami que arrastró cada fragmento de mi dignidad. Isabel, no sé qué decir. 20 años. ¿Por qué? ¿Tenías problemas económicos que no conocíamos? Eso es mentira. Jamás haría algo así. Alguien lo puso ahí. Mírame, Carlos, dile la verdad. Pero su silencio fue un grito ensordecedor. No me defendió, no me miró. En ese instante comprendí que no solo me estaban robando mi trabajo y mi honor, sino que ya me habían robado a mi marido. La traición se sentía como una mordida helada en mi corazón.
me despidieron de forma humillante. Recogí mis cosas en una caja de cartón, escoltada por un guardia de seguridad, mientras los murmullos de mis antiguos compañeros se convertían en un ruido lejano. La sonrisa triunfante de Sofía se grabó en mi memoria como una marca imborrable. Al llegar a casa, la esperanza de una explicación se desvaneció al encontrar el silencio. Sobre la mesa del comedor, una nota de Carlos decía: «Me quedaré en un hotel unos días. Necesito pensar». Las llaves de su coche ya no estaban. En ese momento supe que había perdido todo. El despacho de don Alejandro se había convertido en un lugar de tortura. Las paredes de caoba oscura, que alguna vez me parecieron imponentes y elegantes, ahora se sentían como una prisión. El sonido del reloj de pared, con su tic-tac monótono, era como un eco de mi vida desmoronándose, un recordatorio constante de cada segundo que se deslizaba entre mis dedos sin poder hacer nada por detenerlo. La fragancia del tabaco de pipa impregnaba el aire, un aroma que antes me resultaba reconfortante, pero que en aquel momento me asfixiaba, como si cada bocanada me recordara lo que había perdido. Don Alejandro, con su mirada severa y decepcionada, me observaba como si yo fuera una extraña, como si mis 20 años de dedicación no significaran nada. Su voz, cargada de incredulidad, resonó en la habitación haciendo eco en mi mente. Isabel, no sé qué decir. 20 años. ¿Por qué? ¿Tenías problemas económicos que no conocíamos?, preguntó. Su tono era de una decepción tan profunda que me hizo querer hundirme en el suelo. Eso es mentira. Jamás haría algo así, grité, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a asomar en mis ojos. Mi corazón latía con intensidad, un tambor que marcaba el ritmo de mi desesperación. Alguien lo puso ahí. Mírame, Carlos, dile la verdad. Me volví hacia él, buscando su apoyo, su mirada que siempre había sido mi refugio. Carlos permanecía de pie, mirando al suelo, como si el suelo tuviera más respuestas que él. Su silencio era ensordecedor. Cada palabra que no decía era un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio, un grito mudo que se convertía en un dolor punzante en mi pecho. Alejandro, creo que lo mejor es solucionar esto de la forma más discreta posible, por el bien de la tienda, dijo Carlos. Su voz era fría, distante, como si hablara de un asunto ajeno. Miré a don Alejandro esperando que su autoridad intercediera, que al menos me brindara una oportunidad, pero la expresión en su rostro era de resignación. El clímax de la humillación llegó cuando, con un gesto que parecía mecánico, don Alejandro me notificó mi despido. Las palabras resonaron en mi mente como un eco interminable. Despedida, humillación, robo de confianza. Me vi obligada a recoger mis cosas en una caja de cartón, mientras un guardia de seguridad me escoltaba, como si fuera una criminal. Mis antiguos compañeros, que alguna vez fueron mis amigos, me miraban con compasión, pero sobre todo con una mezcla de incredulidad y vergüenza. Y allí estaba Sofía, con una sonrisa triunfante que me hizo hervir la sangre. La salida de la tienda se sintió como un descenso al abismo. Cada paso que daba era un recordatorio de lo que había perdido, de cómo la traición se había infiltrado en mi vida como una sombra. El aire fresco de la calle me golpeó al salir, pero no me trajo alivio, solo un vacío aún más profundo. Al llegar a casa, la puerta se cerró detrás de mí con un eco sordo. La casa estaba en un silencio opresivo, y el recuerdo del bullicio de la tienda me pareció lejano, como si perteneciera a otra vida. Busqué a Carlos, esperando que al menos me ofreciera una explicación, una disculpa, algo que pudiera mitigar la herida abierta en mi corazón.
pero todo era desoladoramente tranquilo. Sobre la mesa del comedor vi una nota escrita con su letra, clara y fría. Me quedaré en un hotel unos días. Necesito pensar. Junto a la nota, las llaves de su coche ya no estaban. El vacío en mi pecho se expandió y sentí que el aire me faltaba. No solo había perdido mi trabajo, mi dignidad, sino que también había perdido a mi marido. Me dejé caer en la silla, sintiendo cómo el peso de la traición me aplastaba. ¿Cómo había llegado a esto? Pensé en los momentos felices, en las promesas que nos hicimos, las risas compartidas, los sueños de un futuro juntos. Todo parecía una burla cruel ahora. Sofía había logrado su objetivo, y aunque no sabía en qué momento mi vida se había cruzado con la suya de una manera tan destructiva, estaba dispuesta a averiguarlo. El silencio de la casa se tornó en un grito ensordecedor. La impotencia me llenó de rabia. No podía dejar que todo terminara así. No podía permitir que Sofía, con su arrogancia y su sonrisa envenenada, se saliera con la suya. Una chispa de determinación comenzó a encenderse en mi interior. Habría que luchar, aunque no sabía aún cómo. Una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Si había un reloj que había desaparecido, un reloj que me habían incriminado, tal vez había una forma de demostrar mi inocencia. Tal vez, solo tal vez, aún había esperanza. Mientras las lágrimas comenzaban a caer por mis mejillas, sentí que una nueva batalla se avecinaba. No sabía cuánto duraría, pero estaba decidida a luchar por lo que era mío. Con la nota de Carlos aún en la mano y el eco de su silencio resonando en mi mente, supe que este era solo el principio. A partir de ahora, no solo lucharía por recuperar mi honor, sino también por mi vida. Había llegado el momento de convertir mi dolor en fuerza. El tren AVE me abrazó con su velocidad desmedida y su suave vibración, llevándome lejos de Madrid en un intento desesperado por encontrar el sol del sur. La frialdad de la capital se había metido en mis huesos y, aunque el trayecto era corto, cada kilómetro que avanzaba me parecía una liberación. Al llegar a Sevilla, el aire cálido y los aromas dulces a azahar y fritura me envolvieron, pero el confort era efímero. Las calles de Triana, con sus azulejos coloridos y sus gentes bulliciosas, contrastaban con la soledad que habitaba en mi interior. Me alojé en una pequeña pensión regentada por doña Elvira, una mujer de cabello canoso y ojos vivaces que parecía entender más de lo que decía. La habitación era austera, con una ventana que daba a un patio donde las flores luchaban por florecer entre las sombras. Al entrar, sentí que el espacio era un reflejo de mi propia vida, lleno de potencial, pero cubierto por el polvo del desánimo. Los días transcurrieron como un borrón de paseo sin rumbo por la orilla del Guadalquivir. La brisa suave me acariciaba el rostro y aunque el paisaje era encantador, yo me sentía como un fantasma. Las risas de los niños jugando, los grupos de turistas maravillándose ante la majestuosidad de la Giralda, todo me parecía ajeno. Cada pareja de ancianos que veía pasear de la mano era una puñalada en el corazón, un recordatorio cruel de la vida que había construido y que en un abrir y cerrar de ojos se había desmoronado. Las llamadas de mis amigas de Madrid se convirtieron en un suplicio. Intentaba ser fuerte, contarles que todo estaba bien, pero en el fondo sabía que estaban al tanto de mi situación. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo contarles que el hombre que había compartido mi vida durante 30 años había decidido vaciar nuestra cuenta conjunta y dejarme con lo puesto? Cada conversación se convertía en un acto de malabarismo emocional, un juego de máscaras
que no podía sostener por mucho tiempo. Una tarde, mientras paseaba por el río, el sonido de una guitarra flamenca resonó a lo lejos, evocando un sentimiento de nostalgia que no podía controlar. Cerré los ojos y dejé que la música me llevara a otro lugar, a un tiempo en el que las cosas eran más simples y menos complicadas. Pero la realidad siempre volvía a golpearme con su dureza. En cada esquina, cada rayo de sol que se filtraba entre las nubes, había un recordatorio de mi soledad. Fue en una de esas caminatas cuando la voz de doña Elvira me sorprendió, llamándome desde la puerta de la pensión. «Hija, tienes la mirada perdida de quien ha dejado algo importante atrás», dijo, con una mezcla de preocupación y sabiduría en su tono. «Pero que no se te olvide que a veces, para encontrar algo nuevo, primero hay que perderlo todo». Me quedé en silencio, sintiendo que sus palabras resonaban en mi interior. ¿Era posible que esta experiencia, tan dolorosa y desgarradora, pudiera llevarme a algo mejor? Aún no lo creía del todo, pero su mirada sincera me brindó un atisbo de esperanza. Los días se sucedieron y la soledad se volvió mi compañera habitual. Sin embargo, el clima de Sevilla, con su luz dorada y su calidez, me empujaba a salir, a explorar, a vivir de nuevo. Empecé a descubrir pequeños placeres: el sabor del vino tinto en una terraza, el aroma de los churros recién hechos, la risa contagiosa de los niños en el parque. Pero no lograba sacudirme la tristeza que me seguía a cada paso. Un día, mientras me sentaba en un banco de la Plaza de España, observando a los turistas que se deleitaban con la belleza del lugar, mi bolso vibró. Era una notificación del banco. Al abrir la app, el corazón se me detuvo. Carlos había vaciado la cuenta conjunta. Me había dejado con lo puesto y unos pocos ahorros en mi cuenta personal. La traición era total y absoluta, como si cada uno de los años que pasamos juntos se desvaneciera en un instante. Mis manos temblaban mientras leía la pantalla, y el papel que sostenía se arrugaba entre mis dedos. La plaza, con su esplendor y su bullicio, se volvió un mar de sombras. El brillo del azulejo, los risas, las palomas que picoteaban en el suelo, todo se desdibujó. Era como si me hubieran arrancado el suelo bajo mis pies. Me sentí desnuda, expuesta al mundo, y todo lo que había creído era un espejismo. Con la carta del banco arrugada en mi puño, tomé una decisión. No iba a morir aquí de pena. Si me habían quitado mi pasado, entonces construiría un nuevo futuro, ladrillo a ladrillo, como esas casas que adornan el barrio de Triana. La idea de volver a empezar, de forjar mi propio camino, se afianzó en mí como una nueva razón para seguir adelante. Me levanté del banco sintiendo el calor del sol en mi rostro. La ciudad palpitaba a mi alrededor, llena de vida y de posibilidades. Tenía que encontrar un trabajo, un nuevo propósito. No sabía cómo lo haría, pero el deseo de demostrar que aún podía luchar por mí misma me llenó de determinación. Era el momento de dejar atrás la sombra de Carlos. El exilio en Sevilla no sería mi final, sino el comienzo de una nueva historia. La guitarra flamenca sonaba de nuevo, y esta vez, al escucharla, sentí que era mi propia vida la que comenzaba a sonar con un nuevo acorde. El sol de Sevilla se filtraba a través de las ventanas del taller de Antonio, llenando el espacio de una luz dorada que me abrazaba con su calidez. El aroma del barro húmedo y el café recién hecho se entrelazaban en el aire, creando un ambiente acogedor que contrastaba con el tumulto emocional que aún llevaba dentro. Mis manos, antes delicadas y acostumbradas a las sedas de lujo, ahora se sumergían en la textura fría y terrosa de la arcilla. Al principio
Cada contacto con el barro me recordaba la vida que había dejado atrás, aquella en la que las joyas brillaban más que los sueños. Me sentía humillada, obligada a renacer en un mundo que no elegí. Sin embargo, con cada día que pasaba en el taller, la frustración se fue disipando, convirtiéndose en algo más manejable. Observaba a Antonio, sus manos expertas, transformando un simple trozo de barro en objetos que parecían respirar. La forma en que él moldeaba cada pieza con paciencia y dedicación me hacía reflexionar sobre mi propia vida. ¿Por qué no podía hacer lo mismo con mis recuerdos, mis emociones? La cerámica me enseñaba que también se podía crear belleza a partir de la imperfección. Mis pensamientos eran un torbellino. Recordaba el rostro de Carlos, su risa despreocupada mientras disfrutaba de una vida que yo había construido para él. La traición me había dejado un sabor amargo en la boca, pero el taller era un refugio donde podía canalizar mi dolor. Al principio solo limpiaba y organizaba, pero poco a poco me fui integrando en el proceso de creación. Cada plato que moldeaba, cada jarro que pintaba, era un pedazo de mi sufrimiento que se transformaba en algo nuevo. El barro no juzgaba, aceptaba mis manos torpes y les daba la oportunidad de hacer algo bello. Un día, mientras trabajaba en un rincón del taller, Antonio se acercó y me dejó un trozo de barro en mi puesto. Sin decir nada, me observó mientras comenzaba a darle forma. La figura que emergía de mis manos era pequeña e imperfecta, pero era mía. En cada curva, en cada detalle, estaba la esencia de mi lucha y mi deseo de sanar. Antonio la miró con atención y tras un breve silencio asintió con un gesto de aprobación. La tomó y la puso en el horno para cocerla, como si estuviera enviando una parte de mí a un nuevo destino. Las manos no olvidan, Isabel, dijo Antonio, mientras el sonido del horno llenaba el espacio. Solo necesitan recordar para qué fueron hechas. Las tuyas no fueron hechas para contar dinero ajeno, sino para crear belleza. Sus palabras resonaron en mí como un mantra. Recordé los momentos en los que había estado atrapada en una vida de superficialidades, de lujos vacíos. Aquí, en este pequeño taller, el verdadero lujo era el acto de crear, de ser parte de algo genuino. Era un lujo que podía permitirme. Los días se convirtieron en semanas, y cada jornada en el taller me acercaba un poco más a la Isabel que quería ser. La luz del patio interior se filtraba por las ventanas y me ofrecía un nuevo amanecer cada mañana. En esos momentos me sentía viva, como si la vida estuviera despertando en mí otra vez. El barro se convirtió en mi confidente. En sus formas encontré la libertad que había perdido. Una tarde, mientras ordenaba un viejo almacén, mis manos tropezaron con una caja polvorienta. La abrí con curiosidad y encontré un montón de postales antiguas. La primera que saqué era de Madrid, una imagen vibrante de la Gran Vía, con sus edificios elegantes y el bullicio de la ciudad. El recuerdo me golpeó con fuerza, pero esta vez no me ahogó. En lugar de eso, sentí una chispa de rabia, una brasa que creía extinguida. Recordé el dolor de la traición, la humillación ante don Alejandro, la sensación de pérdida. Pero también recordé mi determinación, mi decisión de no dejarme vencer. La postal se convirtió en un símbolo. Ya no era solo un recuerdo doloroso, era un recordatorio de que había luchado por algo más. La Gran Vía, con todo su esplendor, se erguía ante mí como un faro de posibilidades, un lugar que aún podía explorar. La rabia que había sentido se transformó en un impulso renovado. No podía permitir que la traición me definiera. Tenía que salir adelante, encontrar mi camino
y sobre todo descubrir quién era realmente sin la sombra de Carlos a mi lado. Al día siguiente decidí que era momento de dar un paso más. Con la postal en el bolsillo me dirigí a Antonio, que estaba concentrado en su trabajo. Antonio, comencé, sintiendo que las palabras se atascaban en mi garganta. Necesito hablar contigo. El viejo artesano levantó la vista, curioso. Asentí y continué. Quiero aprender más. No solo quiero ser asistente, quiero crear. Quiero que mis manos hagan algo significativo. Antonio sonrió, una ligera chispa de aprobación en sus ojos. El barro espera a ser moldeado, Isabel. Si estás lista para dar el siguiente paso, solo tienes que comprometerte. Y en ese momento supe que estaba lista. La vida, aunque dura y llena de traiciones, también estaba llena de oportunidades. Con cada pieza que creara, cada forma que moldeara, me acercaría un poco más a la Isabel que había estado esperando renacer. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana de mi pequeña habitación en la pensión de Triana, tiñendo las paredes blancas de un cálido tono naranja. Miraba a mi alrededor, satisfecha con el resultado de mis esfuerzos. Las cerámicas que había creado durante estos 2 años adornaban cada rincón, cada pieza un reflejo de mi alma, de mi lucha y de mi renacimiento. Este espacio, que al principio me había parecido solo un refugio temporal, se había convertido en un hogar, un lugar donde mis cicatrices se transformaban en arte. Había aprendido a apreciar la simplicidad de mi nueva vida, el murmullo de la gente en el mercado local, el aroma de la tierra húmeda tras la lluvia, las risas de los niños jugando en la plaza. Todo ello era parte de un cuadro que había pintado con paciencia, donde cada pequeño triunfo me acercaba más a la mujer que deseaba ser. Me había esforzado en olvidar las sombras de mi pasado, las caras de Carlos y de Sofía, que a menudo emergían en mis pensamientos como fantasmas que se negaban a desaparecer. Casi había logrado olvidar sus caras, reflexioné mientras giraba una de mis tazas en el torno. La de Carlos, con su debilidad disfrazada de encanto. La de Sofía, con su ambición afilada como un cuchillo. Casi. Pero el olvido total es un lujo que el corazón no siempre se puede permitir. Mientras moldeaba el barro, una parte de mí seguía anclada en el dolor de aquellos días. Sabía que el pasado era un lastre difícil de soltar, pero había tomado la decisión de vivir en el presente, de encontrar mi voz en medio de la tormenta. Sin embargo, la vida siempre tiene sus formas de recordarte lo que has intentado dejar atrás. Fue en una tarde tranquila, justo después de haber regresado del mercadillo, cuando doña Elvira llamó a mi puerta. Su figura, siempre enérgica a pesar de los años, entró en mi habitación con una expresión de intriga. En su mano sostenía un sobre que me resultaba familiar, pero no sabía por qué. Isabel, querida, hay una carta para ti, dijo con su tono habitual de preocupación y cariño. Tomé el sobre, notando que el remitente era de Madrid. La caligrafía era temblorosa, casi ilegible. Apenas tuve que mirar más de un par de segundos para que los recuerdos volvieran a mí como un torrente. Era de Pilar, mi antigua compañera de la sección de joyería, la única que, en aquel día fatídico, me había mirado con tristeza en lugar de desprecio. Me senté en la cama, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. Abrí el sobre con manos temblorosas y saqué la carta. Las palabras de Pilar danzaban ante mis ojos. Querida Isabel, espero que esta carta te encuentre bien. Me estoy jubilando y no puedo evitar que mi conciencia me atormente. Hay algo que debo compartir contigo, algo que vi unas semanas después de que te despidieran.
Recuerdo que, en el momento en que te echaron, sentí una profunda injusticia hacia ti, aunque no supe cómo expresarlo. Pero lo que vi no me deja tranquila. Sofía, la subdirectora ahora, llevaba un bolso idéntico a uno de edición limitada que había desaparecido de la tienda el año anterior, mucho antes de lo del reloj. Nadie le dio importancia, pero yo nunca lo olvidé. Sé que no fuiste tú, Isabel. Esa mujer es un demonio, y lo peor es que Carlos es su marioneta. Ahora ella es la subdirectora. Ojalá pudiera hacer algo más. Con cariño, Pilar. Mis manos se detuvieron en la carta y mis pensamientos se agolpaban en mi mente como un ejército descontrolado. La traición de Carlos, cada palabra que Pilar había escrito, resonaba en mí con fuerza. Esa mujer es un demonio, repetí en mi mente, tratando de encajar las piezas del rompecabezas que aún estaba incompleto. Pero lo que realmente me sorprendió fue la postdata, que Pilar había añadido con una caligrafía aún más temblorosa. Hay algo más. En tu antiguo despacho instalaron una pequeña cámara de seguridad después de que robaran aquel bolso. Era un prototipo, conectada a un servidor local. Dudo que nadie, aparte del técnico y yo, supiera de su existencia. No sé si seguirá allí. El mundo a mi alrededor se desvaneció por un momento. La carta, las palabras de Pilar, me ofrecían una luz en medio de la oscuridad. La posibilidad de demostrar mi inocencia, de enfrentar a Carlos y a Sofía, se encendió como una chispa en mi interior. No podía quedarme de brazos cruzados, ni permitir que el pasado dictara mi futuro. La decisión se hizo presente en mi corazón. Debía regresar a Madrid. No solo para recuperar lo que había perdido, sino para enfrentar a quienes me habían traicionado. El dolor que había sentido, el sufrimiento que había soportado, ahora se transformaba en determinación. Tenía que averiguar si aquella cámara aún existía, si podía encontrar pruebas que validaran mi inocencia. A medida que la noche se cernía sobre Sevilla, sentí que el aire se cargaba de posibilidades. No sería fácil, pero sabía que debía luchar. La vida me había dado una segunda oportunidad y no iba a dejarla escapar. Mi camino estaba trazado y estaba decidida a moldear mi destino, una pieza de cerámica a la vez. El bullicio de la estación de Atocha me envolvió en una mezcla de nostalgia y desasosiego. El sonido de maletas rodando sobre el suelo de cerámica, el murmullo de conversaciones entrelazadas y el inconfundible aroma a café y metal me hicieron sentir que, aunque había pasado tiempo, Madrid seguía siendo la misma ciudad indiferente que me había expulsado. Me senté en un banco, observando a la gente moverse, cada uno atrapado en su propia historia, y me pregunté si alguna vez podría recuperar la mía. Tras un breve viaje en taxi, llegué a un hotelito modesto en Lavapiés. Las paredes desgastadas y el olor a humedad contrastaban con la opulencia de Salamanca, donde había pasado tantos años. Sin embargo, este lugar me resultaba familiar de una manera que no esperaba. Era un refugio, un punto de partida en mi búsqueda de la verdad. La tarde avanzaba y la cita con Pilar se acercaba. Caminar por las calles de Madrid era como desenterrar viejos recuerdos. Cada esquina, cada plaza, me susurraba historias de un pasado que, aunque hermoso, me había traicionado. Finalmente llegué a la chocolatería antigua cerca de la Puerta del Sol. Al abrir la puerta, el sonido de la campanilla me dio la bienvenida a un mundo que parecía detenido en el tiempo, donde el aroma a chocolate caliente se mezclaba con la calidez de la madera envejecida. Cuando vi a Pilar, una oleada de emociones me invadió. Había envejecido, sí,
pero su mirada mantenía la chispa de inteligencia que siempre había admirado. Nos abrazamos con fuerza, como si ese gesto pudiera borrar el tiempo y la distancia que nos separaron. Era el primer abrazo sincero que recibía en mucho tiempo, y me llenó de una calidez que creía perdida. Es una locura, Isabel. ¿Volver para esto? ¿Y si te reconocen?, preguntó Pilar, su voz cargada de preocupación. No me van a reconocer. He cambiado. Y no busco venganza, Pilar. Busco la verdad. Necesito limpiar mi nombre, aunque solo sea para mí misma. Respondí, sintiendo que cada palabra resonaba en mi interior con más fuerza de lo que esperaba. La chocolatería estaba casi vacía, lo que nos permitió hablar sin temor a ser interrumpidas. Pilar desvió la mirada hacia el suelo antes de continuar. La cámara estaba oculta en un detector de humos falso en el techo. El servidor debería estar en el pequeño cuarto de archivo, detrás de tu antiguo despacho. La clave de acceso la tenía el técnico. Yo la vi una vez. Serrano los 188. Mis pensamientos comenzaron a agolparse en mi mente. La posibilidad de que existiera una grabación capaz de demostrar mi inocencia me llenó de una energía que no sabía que aún poseía. La idea de enfrentar a Carlos y a Sofía se tornaba más real, más cercana. ¿Cómo vamos a entrar?, pregunté, sintiendo que el pulso se aceleraba. Todavía tengo una vieja llave de servicio que nunca devolví. No es un plan seguro, Isabel. De hecho, es bastante arriesgado. Pero si esa grabación existe, podría ser nuestra única oportunidad, respondió Pilar, su voz temblando ligeramente. Me sentí abrumada por la adrenalina. La idea de entrar en la tienda por la noche, el lugar que había sido mi hogar y a la vez mi prisión, me aterrorizaba y excitaba a partes iguales. Sin embargo, era necesario. No había vuelta atrás. La conversación fluyó entre recuerdos y planes, mientras saboreábamos un chocolate espeso que me recordaba a las tardes de antaño. En cada sorbo me llenaba de determinación. Aunque Madrid era un viejo amor que había traicionado mi confianza, ahora estaba decidida a recuperar mi lugar en ella. Al salir de la chocolatería, el aire fresco de la noche me golpeó la cara. Miré las luces de la ciudad brillando como estrellas artificiales y sentí que podría ser capaz de enfrentarlas. Este sería un camino peligroso, pero no podía dejar que el miedo me dominara. Ya había perdido demasiado. Esa noche volví a mi habitación de hotel y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña, pero no una extraña cualquiera. Era una versión renovada de mí misma, una mujer que había aprendido a luchar. Con decisión, fui a la tienda de productos de belleza y compré un tinte para el pelo y unas gafas sin graduación. Las gafas ocultarían mis ojos y el nuevo color de cabello me transformaría lo suficiente para que no me reconocieran. Cuando volví a la habitación, apliqué el tinte con manos temblorosas, sintiendo que cada hebra oscura que caía era un paso hacia mi renacimiento. Miré de nuevo en el espejo. La mujer que se reflejaba frente a mí ya no era Isabel, la esposa traicionada. Era una sobreviviente, un ser humano dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad. La idea de esa grabación, de esa verdad oculta, me daba una fuerza que no sabía que tenía. Al día siguiente, el plan comenzaría a tomar forma. La noche se acercaba, y con ella, la oportunidad de recuperar lo que era mío. Con cada latido de mi corazón, la determinación crecía en mí, y supe que, aunque el camino sería peligroso, estaba lista para afrontar lo que viniera. La verdad me esperaba, y no me detendría ante nada para hallarla. La noche se había adueñado de Madrid, y la calle Serrano
a las 3 de la madrugada, se presentaba como un escenario despojado de vida. Solo el sonido de la lluvia fina, rompiendo contra el asfalto, y el silencio sepulcral de la ciudad me acompañaban. Las farolas lanzaban destellos amarillentos que se reflejaban en los escaparates de lujo. Pero en mi pecho solo había un latido acelerado que resonaba en mi garganta. La tensión de lo que estaba a punto de hacer me paralizaba, y sin embargo no había vuelta atrás. Pilar y yo, vestidas de oscuro, nos deslizábamos como sombras por un callejón trasero. La vieja llave que Pilar había traído chirrió en la cerradura de la puerta de servicio, un sonido que me pareció un trueno en medio del silencio. Mis manos temblaban. El frío de la noche se colaba en mis huesos, pero la adrenalina me mantenía alerta. Sabía que el momento de recuperar mi vida empezaba en aquel instante. Al abrir la puerta, el oscuro interior de la tienda se extendió ante nosotras como un mausoleo de objetos caros. La penumbra envolvía cada rincón y las sombras se alargaban, creando figuras fantasmagóricas que parecían observarnos. El olor a cuero y cera, aquel aroma que había sido familiar, ahora se sentía extraño, casi siniestro. Era el vestigio de una vida que había querido dejar atrás, y sin embargo, cada paso sobre el mármol pulido era un eco de mi pasado. Podía ver mi fantasma ajustando un maniquí, atendiendo a un cliente, riendo con Carlos junto al mostrador. Concéntrate, Isabel, me repetía en mi mente. No has venido a recordar, has venido a desenterrar una verdad. A medida que avanzábamos hacia mi antiguo despacho, la tensión en el aire era palpable. La puerta estaba cerrada y Pilar, con manos temblorosas pero firmes, sacó una horquilla del pelo. Su destreza en ese momento era admirable, y aunque me sentía como una intrusa en mi propia vida, sabía que el tiempo apremiaba. El sonido del metal rasgando la cerradura resonaba como un susurro en la oscuridad, y finalmente, con un clic, la puerta se abrió. Lo que vi al otro lado me robó el aliento. El despacho había cambiado. Era más impersonal, casi un santuario de la nueva era de la tienda. Era el despacho de Sofía. Miré a Pilar, que me devolvió una mirada de compasión y determinación. Teníamos que encontrar lo que veníamos a buscar. Empezamos a buscar frenéticamente en el cuarto de archivo. Estaba lleno de cajas desordenadas, un laberinto de recuerdos y documentos que no eran los míos. El tiempo corría y el miedo a ser descubiertas se aferraba a mis entrañas como un animal salvaje. ¿Dónde está el servidor?, susurré mientras la ansiedad se convertía en un nudo en mi estómago. Fue entonces cuando, detrás de una estantería cubierta de polvo, vi un pequeño dispositivo con una luz parpadeante. ¡Aquí!, exclamé en un murmullo. Pilar se acercó y juntas lo sacamos con delicadeza, como si temiésemos que se desvaneciera en nuestras manos. Era el servidor que guardaba las grabaciones, las pruebas de mi inocencia. Con manos temblorosas conectamos un pequeño disco duro portátil que Pilar había traído. La contraseña que había logrado recordar funcionó a la primera. La pantalla comenzó a llenarse de archivos y una barra de progreso avanzaba con una lentitud agónica. Cada segundo que pasaba me acercaba un poco más a la verdad, pero la inquietud no me abandonaba. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente como un torrente, recordando cada momento de traición, cada susurro de duda que había ido acumulando en mi alma. De repente, el ruido de pasos en el pasillo me hizo congelarme. Las luces del pasillo principal se encendieron abruptamente y la situación se tornó crítica. «¡Alguien ha entrado en la tienda!», murmuré.
y mis ojos se encontraron con los de Pilar, llenos de pánico. «Tenemos que escondernos», dijo ella, su voz un hilo de tensión. Buscamos un lugar donde refugiarnos y rápidamente nos deslizamos detrás de una estantería repleta de revistas de moda. Desde allí, la visión era limitada, pero el miedo se apoderó de mí mientras escuchábamos los pasos acercarse. El corazón me latía con fuerza y traté de calmarme, pero la adrenalina me mantenía en vilo. A través de la rendija vi la sombra de una figura que se movía con paso firme. «No puede ser Carlos», pensé, aunque la idea de que él estuviera allí me llenaba de terror. No puede ser, pero la posibilidad de que fuera él, o incluso don Alejandro, me hizo sentir nauseabunda. ¿Qué haría si me encontraban? El sonido de la puerta principal abriéndose resonó en el aire y una voz profunda y conocida se escuchó. «Sofía, ¿estás aquí?». Era Carlos. La traición y el desasosiego se entrelazaron en mi corazón. «¿Cómo se atreve a venir aquí?», pensé, mientras la rabia y el dolor luchaban por salir a la superficie. Estábamos atrapadas y el tiempo se había detenido. La barra de progreso en la pantalla seguía avanzando, pero en mi mente solo había caos. «¿Qué hacemos, Isabel?», susurró Pilar, su voz temblorosa. No podía responder. Todo lo que había querido, la verdad, la justicia, parecía desvanecerse ante la inminente amenaza de ser descubiertas. El sonido de pasos se acercó aún más y su voz resonaba en el espacio vacío de la tienda. «¿Dónde estás, Sofía?», repetía, y yo sabía que tenía que hacer algo. La decisión era urgente. «Si me descubren, lo perderé todo de nuevo», pensé con desesperación. Tenía que actuar. La verdad debía ser revelada y yo no podía dejar que el miedo me detuviera. Mientras el sonido de su voz se acercaba, un impulso de valentía brotó en mí. «Esto no terminará aquí», me dije, y en ese momento comprendí que estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera que se avecinara. El aire en el cuarto de archivo era denso, casi opresivo. Apenas me atrevía a respirar, mientras el sudor frío recorría mi espalda en un torrente helado. Las paredes, impregnadas de un silencio sepulcral, parecían absorber el sonido de mis pensamientos, que se agolpaban en mi mente como un coro de voces ansiosas. Pilar y yo nos encontrábamos en un rincón oscuro, escondidas entre cajas de documentos olvidados. La tensión era palpable, un hilo fino que amenazaba con romperse en cualquier momento. De repente oímos el sonido de pasos que resonaban en el pasillo. Mi corazón se aceleró y mi estómago se contrajo. La puerta del despacho se abrió de golpe y por un instante que me pareció eterno, sostuve la respiración. Era el guardia de seguridad nocturno, iluminando el espacio con la linterna de su mano. Su mirada escrutadora se movió por el despacho, pero, por suerte, no se atrevió a cruzar el umbral del archivo. El crepitar de su radio sonó en la penumbra y tras unos segundos, que se hicieron eternos, se alejó, dejando tras de sí un aire de alivio que casi me hizo desmayar. La adrenalina aún corría por mis venas y el sudor me empapaba el rostro mientras Pilar y yo intercambiábamos miradas, sintiendo que habíamos ganado una pequeña batalla en esta guerra de traiciones. Pero no podíamos bajar la guardia. Sabíamos que el tiempo estaba en nuestra contra y que cada segundo que pasábamos allí era un riesgo. Finalmente, el disco duro que habíamos conseguido empezó a emitir un pequeño pitido, señal de que la descarga había finalizado. Con manos temblorosas, lo guardé en mi bolso y antes de salir, eché una última mirada a las sombras del despacho, como si quisieran susurrarme secretos olvidados. Salimos de la tienda
con la misma sigilosa precaución con la que habíamos entrado, como dos sombras escurridizas que se desvanecen en la oscuridad. Corrimos por las calles mojadas de Madrid, el eco de nuestros pasos resonando en la noche, mientras el frío calaba en nuestros huesos. Al llegar a mi hotel, aún con el corazón latiendo desbocado, subí a mi habitación. El ambiente era tenso. El aire estaba cargado de expectativa. Con un hilo de incertidumbre, conecté el disco duro a mi ordenador portátil. Mis manos temblaban ligeramente mientras buscábamos la fecha crucial, el día anterior a la desaparición del reloj. Cada clic en el ratón era un paso más cerca de la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Y entonces la pantalla cobró vida. La calidad de la grabación no era perfecta, pero era innegable. Ahí estaba Sofía, entrando en mi despacho a última hora de la noche, con movimientos calculados y la seguridad de quien se sabe dueña del lugar. Abría mi bolso, ese que había dejado despreocupadamente sobre la silla. La imagen era clara. Sacó la pequeña bolsa de terciopelo y con una calma escalofriante metió el reloj dentro. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. La puerta se abrió de nuevo y Carlos entró en el despacho. Mi corazón se detuvo. La imagen me golpeó con la fuerza de un martillo. Allí estaban, juntos, como si el tiempo no hubiera pasado, como si no hubiera un abismo entre nosotros. Se besaron apasionadamente, y mientras los veía, un torrente de emociones me invadió. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve. No podía dejarme llevar por la tristeza en ese momento. Sofía, en la grabación, habló con una seguridad que me dejó helada. Ya está hecho. Mañana esta vieja bruja estará en la calle y su puesto será mío. Y tú serás solo para mí, decía con una sonrisa que me pareció un eco de su malicia. Carlos, en respuesta, parecía más cauteloso. Ten cuidado, Sofía. Ha sido mi mujer durante 30 años. No es tan tonta, dijo como si intentara advertirla. Su advertencia resonó en mi mente, pero Sofía se rió, una risa que helaba la sangre. No, no es tonta, es confiada. Y eso es aún mejor. Ahora, ayúdame a vaciar la cuenta. Quiero que se quede sin nada. Sus palabras caían como un peso sobre mis hombros, y cada una de ellas se grababa en mi memoria como un puñal. El suelo parecía abrirse bajo mis pies, y un frío gélido se apoderó de mí. La traición no solo era un eco del pasado, sino una realidad palpable que me asfixiaba. Sin pensar, cerré el portátil de golpe. El ruido resonó en la habitación como un grito ahogado. Miré a Pilar, y la vi con lágrimas en los ojos. Pero yo no podía llorar. La tristeza había dado paso a una furia helada que ardía dentro de mí, una determinación que se alzaba por encima de la desesperación. No puedo creerlo, murmuré, más para mí que para ella. El dolor y la rabia se entrelazaban en una danza grotesca en mi interior. Había sido una marioneta en su juego, un peón en su tablero. Pero ya no. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras ellos dos planeaban mi ruina. Pilar me miró con preocupación y vi en sus ojos el reflejo de mi propia indignación. Isabel, esto es devastador. ¿Qué vamos a hacer? Tomé aire, sintiendo cómo el aire fresco entraba en mis pulmones, llenándome de una nueva energía. Vamos a luchar. No puedo permitir que se salgan con la suya. Necesitamos pruebas y tenemos que actuar rápido. La decisión estaba tomada. La verdad era un arma poderosa, y si había algo que había aprendido en esta pesadilla, era que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Con firmeza busqué el disco duro de nuevo, sintiendo su peso en mis manos,
como un símbolo de mi determinación. Vamos a hacer que paguen por esto, dije, con una voz que resonaba con una nueva fuerza. Mi vida estaba en juego y no iba a dejar que el temor me paralizara. Afuera, la lluvia seguía cayendo, como un lamento de la ciudad por lo que estaba a punto de desencadenarse. Pero en mi interior, un fuego se encendía. La lucha apenas comenzaba y estaba decidida a salir victoriosa. El aroma a café recién hecho se entrelazaba con el olor a papel envejecido que emanaban las librerías del barrio de las Letras. Me acomodé en una de las mesas del pequeño café donde Pilar y yo habíamos decidido reunirnos para trazar nuestro próximo movimiento. La luz de la mañana se filtraba a través de los ventanales, creando un ambiente cálido y acogedor, pero en mi interior solo había frío. Mientras observaba a los transeúntes que pasaban ajenos a mi tormento, mi mente giraba como un tablero de ajedrez, donde cada pieza era crucial y cada movimiento debía ser calculado. Pilar, con su energía inagotable, comenzó a hablar sobre el evento del 120 aniversario de Artículos de Lujo Serrano. La idea de la celebración me irritaba, como si el tiempo hubiera borrado el rastro de mi dolor y deshonra. Ellos estaban listos para exhibir su éxito. Pero esa misma celebración sería nuestro escenario, la oportunidad para jugar con sus propias cartas. Necesito que me consigas una invitación, Pilar, le dije, interrumpiendo su discurso sobre el catering y las decoraciones. El gesto de Pilar fue instantáneo. Su rostro se contrajo en una mueca de preocupación. Isabel, ¿qué vas a hacer? Esto es peligroso. No puedes simplemente aparecer allí y... Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. La verdad no es peligrosa, Pilar. Es liberadora. Mis palabras salieron con una firmeza que no sentía del todo, pero que necesitaba proyectar. La determinación se había convertido en mi escudo. Voy a proyectar una pequeña película en su honor. Su expresión se tornó más seria, como si de repente comprendiera la magnitud de lo que estaba proponiendo. La idea de exponer a Carlos y Sofía en público era arriesgada, y aún así, la imagen de sus rostros al ver la verdad revelada me llenaba de una satisfacción oscura. No sé, Isabel, podría salir mal. Ellos tienen poder, tienen conexiones, y tú solo tienes un video, me respondió intentando disuadirme. Y ese video es la prueba de su traición. Me incliné hacia ella, mis manos temblando ligeramente por la adrenalina. Ellos me humillaron públicamente, en mi mundo, delante de mi gente. Quiero que sientan lo que es perder. Quiero que se ahoguen en su propia mentira. Pilar suspiró, como si intentara medir las consecuencias de mis palabras. Era consciente de que la justicia, tal como la conocía, no siempre era suficiente. Lo que Carlos y Sofía habían hecho no tenía perdón. Habían arruinado mi vida y mi reputación. Pero no iba a dejar que se salieran con la suya. No esta vez. Está bien, conseguiré la invitación. Pero, ¿cómo piensas hacer que la proyección funcione? No puedes solo llegar y poner el video. La idea de un pequeño show me sonaba cada vez más atractiva. Un espectáculo en el que ellos serían los protagonistas de su propia caída. Voy a contactar a un técnico audiovisual, alguien que pueda ayudarme a editar el video. Solo la parte crucial. La escena del robo y la conversación, sin adornos. La verdad desnuda, respondí, sintiendo que cada palabra me acercaba más a la realización de mi venganza. Pilar asintió, aunque aún con dudas reflejadas en su rostro. Me sentía como una jugadora de ajedrez que movía sus piezas, anticipándose a los movimientos de su oponente.
El día siguiente me dirigí a un pequeño estudio que conocía, donde un joven técnico llamado Javier solía trabajar. La idea de que él fuera el encargado de darle forma a mi venganza me llenaba de una mezcla de ansiedad y emoción. Al llegar, el estudio estaba lleno de pantallas y cables, un caos que me resultaba familiar y acogedor. Javier, un chico de pelo rizado y mirada intensa, me recibió con una sonrisa. «Hola, Isabel». «¿Qué tal?», me dijo mientras se acomodaba tras su equipo. «Hola, Javier. Necesito tu ayuda. Quiero hacer un vídeo. Algo especial». Mientras le explicaba mi situación, su expresión pasó de la curiosidad a la seriedad. La idea de un video que expusiera a dos personas en un evento tan público no era algo que se tomara a la ligera. Sin embargo, la determinación en mi voz pareció calar hondo. «No te preocupes, Isabel. Haré que sea impactante, pero necesito que me traigas el material que quieras usar. Cuanto más crudo, mejor», dijo, tomando notas rápidamente. Las horas pasaron volando mientras Javier se sumergía en la edición. Yo solo podía pensar en el momento en que la verdad se proyectara ante todos. La idea de ver la sorpresa y el horror en los rostros de Carlos y Sofía me proporcionaba una satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. Finalmente, tras un par de días de trabajo intensivo, Javier me entregó el video en un pendrive. Al sostener el pequeño objeto en mi mano, sentí que contenía mi vida entera. «Aquí tienes», me dijo, con una sonrisa que no reflejaba del todo la gravedad de lo que habíamos creado. La película más corta y demoledora que he editado nunca. Lo miré en silencio, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. No podía haber marcha atrás. La próxima semana, en el Círculo de Bellas Artes, tendría mi oportunidad. Mientras me alejaba del estudio, comprendí que había cruzado una línea. Ya no buscaba justicia, quería venganza. Pero no podía evitar sentir que más allá de la ira había una parte de mí que anhelaba recuperar la dignidad que me habían robado. El tablero de ajedrez estaba listo. Solo faltaba hacer el movimiento decisivo. El salón de baile del Círculo de Bellas Artes era un espectáculo para los sentidos. Candelabros de cristal brillaban como estrellas en el firmamento, iluminando el rostro de una multitud enmascarada que se movía al compás de un cuarteto de cuerda. La música flotaba en el aire, suave y envolvente, mientras los murmullos de conversaciones elegantes se entrelazaban, creando una sinfonía de risas y secretos. La atmósfera era de lujo y opulencia, una celebración que contrastaba con el caos que había reinado en mi vida en los últimos meses. Llevaba un vestido sencillo, de un negro profundo que caía hasta mis tobillos, y una máscara plateada que cubría la mitad de mi rostro. Me habían dicho que las máscaras en estas fiestas simbolizaban la libertad de ser quien uno quisiera. Pero yo sabía que más que libertad, me ofrecían el anonimato que necesitaba. Nadie podría reconocerme, y eso me daba una extraña sensación de poder. Desde un rincón observaba la escena con atención y una calma inquietante que me sorprendía. Y ahí estaban ellos, Carlos y Sofía, los reyes de la fiesta. Eran el centro de todas las miradas, riendo y saludando a los invitados como si el mundo les perteneciera. Sofía lucía un collar de diamantes que reconocí al instante. Era mi regalo de aniversario, un símbolo de todo lo que una vez había sido mío. Ahora, en su cuello, se convertía en un recordatorio de su traición. Verlos juntos, pavoneándose en el escenario de mi vida robada, no me produjo dolor, me produjo una calma extraña, la calma del cazador que tiene a su presa en la mira.
La ironía de la situación no se me escapaba. Ellos, felices en su burbuja, ignoraban que la verdad estaba a punto de salir a la luz. La imagen de Sofía, riendo y coqueteando con Carlos, me llenó de determinación. No me quedaría en la sombra por más tiempo. Los discursos comenzaron a sucederse y mi corazón latía con fuerza. Don Alejandro, el dueño de la tienda, y un hombre de gran renombre, subió al escenario y con su voz grave habló de la historia y los logros de artículos de lujo serrano. La multitud lo aplaudió con fervor y, en ese instante, sentí que todo se alineaba. Era el momento que había estado esperando. Cuando don Alejandro terminó, llamó a Carlos y a Sofía al escenario. Las luces se atenuaron, creando un ambiente de expectación. La gran pantalla descendió detrás de ellos, lista para proyectar un video conmemorativo que celebraría su éxito. Yo sabía que ese momento era crucial. Mi mano temblaba ligeramente mientras buscaba a Javier en la multitud. Al encontrarlo, le hice una señal discreta y en un instante entendió lo que debía hacer. Las luces se apagaron por completo y el murmullo se convirtió en un silencio expectante. La pantalla se quedó en negro un segundo, que pareció una eternidad. En mi interior, cada segundo se sentía como una victoria, como si estuviera a punto de desatar una tormenta que había estado acumulándose durante meses. Y entonces, la imagen de mi antiguo despacho apareció en la pantalla. Mi bolso, la lámpara que siempre había sido un regalo de mi madre, todo estaba ahí, nítido y claro. Y luego la figura de Sofía se acercó a la cámara, su rostro iluminado por la luz del despacho, mientras se disponía a cometer el acto que había destruido mi vida. La escena se volvió más intensa y el silencio del salón se hizo palpable. Todas las máscaras se giraron hacia la pantalla y en sus rostros vi la sorpresa, el asombro y en algunos casos la incredulidad. El video continuó, mostrando cada instante de la traición, cada palabra manipuladora que había filtrado su veneno en mi vida. En ese momento supe que había logrado lo que me había propuesto. La verdad estaba ahí, frente a todos, y no había vuelta atrás. Carlos se quedó paralizado. La sonrisa que había adornado su rostro se desvaneció, dejando solo un semblante de confusión. Sofía, por otro lado, intentó cubrir su rostro con una mano, como si eso pudiera borrar la evidencia. Sentí una oleada de satisfacción recorrerme, un impulso casi visceral. Todo lo que había padecido, el dolor y la traición, se estaba transformando en una explosión de justicia. Don Alejandro, que se había mantenido al margen, dio un paso adelante, visiblemente consternado. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz resonando en el silencio del salón. La multitud, aún en shock, murmuraba entre sí, y yo, desde mi rincón, sonreía bajo mi máscara. La calma que había sentido antes se había transformado en una poderosa oleada de energía. Esto significa que la verdad siempre encuentra su camino, respondí, alzando la voz con determinación. Mis palabras resonaron en el aire y todas las miradas se volvieron hacia mí. Las máscaras, que antes me ofrecían anonimato, ahora se convertían en un escudo que me protegía y me empoderaba. Carlos intentó hablar, pero sus palabras se perdieron en el murmullo de la multitud. Sofía, por su parte, se había quedado sin aliento, incapaz de articular una defensa. La ironía de la situación no se me escapaba. Aquellos que pensaron que podían deshacerse de mí, que podían tomar mi vida y hacerla suya, estaban ahora en el centro del caos que habían creado. La fiesta, que antes había sido un evento de celebración, se había transformado en un juicio público.
Sentía que la venganza se estaba cumpliendo, pero no solo por mí. Era un recordatorio para todos los presentes de que la traición nunca queda impune y que aunque las máscaras pueden ocultar rostros, no pueden ocultar las verdades que deben salir a la luz. Mientras el salón se llenaba de murmullos y exclamaciones, comprendí que este era solo el principio. La lucha por mi dignidad apenas comenzaba, pero esta noche había dado un primer paso decisivo. La verdad era el arma más poderosa que poseía y estaba lista para usarla. El silencio que se había apoderado del salón era tan denso que podía sentirlo en mi piel, como un abrigo pesado e incómodo. El video seguía proyectándose, sus imágenes danzando en la pantalla, mientras la voz de Sofía se filtraba en el aire, susurrante y traicionera. La complicidad de Carlos resonaba en el eco de esas palabras, y el sonido de su beso se sentía como un disparo en el corazón. Era un instante suspendido en el tiempo, donde cada segundo se alargaba en un tortuoso juego de revelaciones. Observé desde el borde del escenario, sintiendo cómo las miradas se centraban en mí, en el momento exacto en que la verdad comenzaba a desnudarse. Carlos y Sofía estaban en el centro de la tormenta, sus rostros descompuestos, la palidez dibujada en sus mejillas. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban horror y miedo. Intentaban hacer señales al técnico de sonido, pero él, decidido, me miraba a mí, esperando mi orden, como si la decisión de continuar o detenerse estuviera en mis manos. Y en ese instante comprendí que sí lo estaba. Dejé que el video se reproduciera hasta el final. El murmullo en la sala creció a medida que la última imagen se desvanecía, y la verdad se revelaba en toda su crudeza. Las luces se encendieron y el clamor se desató. Las conversaciones se entrelazaban. Los murmullos se convertían en gritos de incredulidad. Vi a don Alejandro, pálido como la cera, mirando a Carlos con una expresión de absoluto horror. Los invitados, que antes los rodeaban con admiración, ahora se apartaban de la pareja como si tuvieran la peste, horrorizados por la traición que se había desnudado ante ellos. Tomé una respiración profunda, sintiendo cómo el aire fresco de la noche se colaba en mis pulmones. Era el momento que había estado esperando, la culminación de mi lucha. Me quité la máscara que había llevado durante tanto tiempo, ese disfraz de tristeza y resignación que me había acompañado en el exilio. Avancé lentamente hacia el escenario, cada paso resonando con determinación. Las miradas me seguían. El murmullo se tornaba en un silencio expectante. Cuando Carlos me vio, su expresión cambió. Era como si viera a un fantasma del pasado, un eco de lo que había perdido. Su mirada, que antes estaba llena de desprecio, ahora era un reflejo de su propia culpa. Sofía, a su lado, se encogió, como si el peso de sus actos la aplastara. No había lugar para la compasión, solo para la verdad que finalmente se había hecho audible. Con voz clara y firme, dirigí mi mirada a todos los presentes. Durante 2 años he vivido en el exilio, con la mancha de una acusación falsa. Yo no buscaba venganza, solo quería que la verdad tuviera su propia voz. Y esta noche ha hablado. Las palabras resonaban en el aire, como un mantra liberador, que se deslizaba entre la multitud. Me giré hacia Carlos y Sofía, sintiendo cómo el odio y la decepción se entrelazaban en mi interior. Les dejo con su conciencia y con el fruto de su traición. No necesitaba más palabras. El peso de mis declaraciones era suficiente. La verdad había salido a la luz y con ella mi dignidad se alzaba de nuevo. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia la salida. Las miradas seguían fijas en mí, pero ya no sentía la carga de la vergüenza.
Al salir a la calle, el aire fresco de la noche madrileña me envolvió como un abrazo anhelado. No me sentía ni victoriosa ni feliz, me sentía libre. La libertad era un concepto extraño, un espacio que había anhelado durante tanto tiempo y ahora, por fin, lo había encontrado. Las luces de la ciudad brillaban con intensidad, cada destello un recordatorio de que la vida continuaba, con sus altibajos, sus luces y sombras. Caminé sin rumbo por las calles, sintiendo cómo los ecos de la velada se desvanecían gradualmente. Mi mente era un torbellino de pensamientos, un laberinto de emociones que se entrelazaban y desenlazaban. Había recuperado mi voz, pero el camino hacia la sanación aún estaba ante mí. La noche me abrazaba, y mientras me alejaba del tumulto, una sonrisa se dibujó en mis labios. La verdad había encontrado su camino, y con ella la promesa de un nuevo comienzo. Sin más ataduras, sin las sombras del pasado que me perseguían, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Al final, había llegado a comprender que el verdadero triunfo no era la venganza, sino la liberación de mi propia historia, un capítulo cerrado que me permitía abrir las puertas a un futuro lleno de posibilidades. El sol andaluz entraba con suavidad por la ventana de mi taller, llenando el espacio de luz dorada y el inconfundible aroma a barro fresco. Aquella atmósfera de tranquilidad me envolvía como un abrazo que me hacía sentir en casa, lejos de las sombras de mi pasado. El silencio era un bálsamo para mis pensamientos, permitiéndome concentrarme en la arcilla que se deslizaba entre mis dedos, dándome la oportunidad de crear algo nuevo. Era un nuevo comienzo, una vida distinta a la que había dejado atrás. Pilar me llamó unos días después de aquel evento revelador en Madrid. La noticia fluyó a través del teléfono con una mezcla de preocupación y alivio. Me contó que tanto Carlos como Sofía habían recibido un despido fulminante tras la proyección del video. Don Alejandro, al parecer, no podía permitirse un escándalo de tal magnitud. La empresa, en su afán por proteger su reputación, había obligado a ambos a firmar un acuerdo de confidencialidad que los echaba a la calle sin más. ¿Y qué hay de ti?, me preguntó Pilar con un tono que reflejaba su genuina preocupación. ¿Estás bien? Estoy bien, respondí, aunque sabía que había un eco de dolor en mi voz. Carlos intentó contactarme, pero no le cogí el teléfono. ¿Qué podría decirme?, pensé en voz alta, como si Pilar estuviese en la sala conmigo. ¿Que lo sentía? Hay palabras que llegan demasiado tarde, cuando el daño ya ha petrificado el corazón. El perdón es una cosa, el olvido es otra. Y yo había decidido no olvidar, para no volver a cometer el mismo error, entregarle mi vida a quien no la merecía. Las palabras de Pilar me sacaron de mis pensamientos. Isabel, no te dejes arrastrar por el pasado. Has hecho lo correcto al enfrentarte a ellos. Tu valentía merece ser celebrada. Lo sé, respondí, sintiendo una chispa de orgullo que había estado dormida durante tanto tiempo. Pero estoy lista para seguir adelante y no quiero mirar atrás. Un par de días después, mientras daba forma a una nueva pieza de cerámica, el teléfono sonó de nuevo. Era don Alejandro. Su voz, aunque familiar, traía consigo una carga de nostalgia. Me pidió perdón en nombre de la empresa, reconociendo la injusticia que había padecido. Isabel, quiero ofrecerte tu antiguo puesto. Tendrías un aumento de sueldo y deberías asumir el cargo de directora. La empresa necesita a alguien en quien confiar tras todo este escándalo. Un silencio pesado se hizo presente. Podía sentir cómo el pasado se colaba en mi mente como una sombra.
Esa etapa de mi vida ha terminado, Alejandro. Gracias por todo, pero he encontrado mi lugar aquí. A veces hay que romperlo todo para poder construir algo más fuerte. Don Alejandro no dijo nada durante un instante, como si asimilara mis palabras. Te respeto, Isabel. Eres una mujer excepcional. Espero que encuentres la felicidad que mereces. Colgué sintiéndome extrañamente ligera, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Rechazar la oferta no fue fácil, pero era un paso más hacia mi independencia. Los días transcurrieron y mi taller se convirtió en un refugio donde podía dejar volar mi creatividad. La arcilla no juzgaba mis decisiones, la moldeaba a mi antojo, transformando la frustración en belleza tangible. Cada pieza que creaba era un canto a la libertad, un testimonio de mi renacer. Una mañana, mientras abría las puertas del taller, noté la presencia de un hombre mayor observando mis cerámicas en el escaparate. Era Antonio, mi viejo maestro. Su mirada estaba llena de nostalgia y orgullo. Se acercó con paso firme y una sonrisa que iluminaba su rostro surcado de arrugas. «Creo que esto es tuyo», me dijo, entregándome una pequeña caja de madera. Su voz resonaba con calidez, como el abrazo de un amigo que no veías desde hacía tiempo. Abrí la caja con cuidado, sintiendo la madera pulida entre mis dedos. Dentro hallé un viejo juego de herramientas de cerámica que había pertenecido a él. «Antonio, no sé qué decir», murmuré, conmovida. «Las herramientas son solo eso, herramientas. Lo que realmente importa es la pasión con la que las uses. He visto cómo has crecido, Isabel. Te vi renacer en cada golpe de la paleta. No dejes que nadie te diga lo contrario». Sus palabras resonaron en mi interior, como un eco que reforzaba la decisión de seguir adelante. La vida me había enseñado a construir sobre las cenizas del pasado y ahora tenía la oportunidad de dar forma a un futuro lleno de posibilidades. «Gracias, Antonio», le respondí, sintiendo que el viejo maestro había encendido una chispa dentro de mí. «Voy a hacer grandes cosas con esto». Él sonrió, satisfecho. «Y recuerda, siempre estaré aquí para guiarte si lo necesitas». A medida que se alejaba, me quedé observando la caja en mis manos, un símbolo de mi viaje. El sol brillaba intensamente en el exterior, y la luz reflejaba las esperanzas que comenzaban a florecer en mí. Sin más, me dirigí al torno, decidida a crear algo que no solo hablara de mí, sino que también celebrara la fuerza de la verdad y la belleza de la resiliencia. En ese momento, supe que cada pieza que creara sería un paso más lejos de las sombras del pasado y un paso más cerca de la vida que realmente quería vivir. La luz dorada de la tarde se filtraba a través de las ventanas de mi taller en Triana, creando un ambiente mágico que me envolvía en su calidez. El aire estaba impregnado del aroma a tierra húmeda y a arcilla fresca, y el sonido de risas infantiles resonaba en cada rincón. Aquellos niños del barrio, llenos de energía y curiosidad, eran mi mejor música. Cada uno de ellos, con sus manitas embadurnadas de barro, representaba una promesa, una chispa de vida que me recordaba que había algo más allá del dolor y la traición que había vivido. Mientras los pequeños modelaban sus propias figuras, yo me sumergí en la tarea de darles instrucciones, guiándolos con paciencia. En un momento de pausa, decidí abrir la caja que Antonio me había entregado días atrás. Su expresión había sido seria, casi solemne, cuando me la dio. Dentro encontré algo que me llenó de nostalgia. La primera figura de barro que había modelado, una pequeña escultura imperfecta, pero llena de vida. La había hecho con mis propias manos,
en un tiempo en el que apenas sabía qué rumbo quería tomar. Junto a ella, los papeles del traspaso del taller, un precio simbólico que había aceptado entre lágrimas de agradecimiento y miedo. Al fondo, los niños reían y competían para ver quién hacía la figura más graciosa. Me dejé llevar por sus risas, recordando mis propios comienzos en la cerámica, la incertidumbre y la emoción de crear algo desde cero. Miré la figura de barro con ternura. Aquella pieza había sido guardada por Antonio como un símbolo de lo que soy y de lo que puedo llegar a ser. Me llenó de gratitud pensar en su generosidad, en cómo había creído en mí cuando yo misma dudaba. «¡Isabel!», gritó uno de los niños. «¡Mira lo que hice!». Me volví para ver su creación, un monstruo de 3 ojos, que a pesar de su extrañeza, era hermoso en su propia forma. Sonreí, respondiendo a su entusiasmo. «Es espectacular, Pablo. Has capturado la esencia de un verdadero monstruo», le dije, y su rostro se iluminó. Mientras seguía dirigiendo la clase, mi mente vagaba entre recuerdos y emociones. El taller de Antonio no era solo un lugar de trabajo, era un refugio. Había sido el lugar donde, tras las tormentas de mi vida, había encontrado un rincón de paz. Las paredes estaban impregnadas de risas, de fracasos y de logros. Allí había descubierto que la vida es un proceso de creación constante, donde cada error puede transformarse en algo bello. Al finalizar la clase, los niños se despidieron, llevándose consigo sus figuras de barro, orgullosos como pequeños artistas. Yo, sin embargo, me quedé un momento más, mirando la caja que contenía mis recuerdos. La figura imperfecta de barro y los papeles que sellaban un nuevo capítulo en mi vida me recordaban que estaba lista para asumir este reto. Antonio había decidido jubilarse, pero su legado